Que sí. Venga, pues empezamos, si os parece. Voy a empezar presentando antes que nada. Yo soy Héctor, soy psicólogo sanitario en AFDA, además también soy profesor en la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Psicología. Y lo que os hemos traído con esta juecharla es un tema que para mí ha sido mucho durante mucho tiempo. Algo... Se te escucha bien porque se oyen de fondo niños. Vale, vamos entonces a silenciar. ¿Os podéis silenciar vosotros? Sí, ahora me silencio. A ver, espera. ¿Cómo se hace esto? ¿Tenéis abajo un micrófono? Vale. Yo os voy a ir silenciando, ¿vale? Pero os podéis luego podéis desilenciar vosotros y podéis ahora, ¿de acuerdo? Hola. Hola. Ah, vale. No sé si se me ve, yo sí que os veo. No sé muy bien quién es, entonces no sé, hay muchas personas. Chus. Yo no te veo, no sé. Sí. Sí, pues se te ve y se te oye, sí. Ah, vale. Hola, ¿qué tal? Hola. Vamos a silenciaros entonces un poco para... Vale. Yo os digo que esto no va a ser una clase magistral, es decir, os podéis quitar el silencio y hablar cuando queráis, ¿de acuerdo? Pero bueno, inicialmente si os parece, para que no haya muchos ruidos de familia, de mascotas, etcétera, etcétera, casi es mejor, ¿vale? Casi es preferible. Entonces, como os comentaba, yo soy Héctor, soy psicólogo sanitario en AFDA, soy además también profesor en la universidad, en la Facultad de Psicología. Y este tema que, como os comentaba, es un tema que hemos estado investigando bastantes años. Ha sido el trabajo de 5 años, que es la aplicación de mindfulness. No sé si conocéis ya algo de mindfulness. Es la aplicación de mindfulness al ámbito de la alimentación. Ha sido el trabajo de tesis mío, así que ha sido muy bonito y bueno, también muy costoso, porque realmente una de las conductas que tenemos aprendidas desde nuestra más tierna infancia es el comer, ¿no? Lo hacemos desde el primer momento en el cual nacemos. Ese mismo día ya empezamos a comer y empezamos a establecer una relación con la comida. Por lo tanto, nos acompaña además durante toda la vida, y seguramente, como ya habéis experimentado, está relacionado con muchos de los procesos que están bien relacionados a nivel interno, como son, por ejemplo, las emociones, o los pensamientos, o la imagen que tengo de mí mismo. También con factores más externos, ¿no? La comida aquí en España es un factor cultural muy importante, como ya sabéis. De hecho, cuando quedamos con amigos, habitualmente no quedamos para otra cosa que no sea casi comer y beber, ¿no? Es una forma también de relacionarnos, que no es intrínsecamente mala, por supuesto que no, pero sí que ya nos da a entender que la comida va a ser una fuente de aspectos muy positivos, por ejemplo, de relación también, pero también incluso malas relaciones con la comida pueden llevar a determinadas conductas y emociones bastante negativas también. Y sobre todo a estados y conductas poco relacionadas con el bienestar y el autocuidado. Entonces, Mindful eating no sería algo distinto de mindfulness, que ya sabéis que mindfulness es el tomar conciencia del momento presente, con aceptación y sin juicio. Fijaos que esto ya no es simplemente mindfulness el estar atento, sino también es la técnica que nos lleva a este estado mental, que es el estado de mindfulness, el estado de estar atento. Además, el hecho de hacerlo de esta determinada manera, con esta característica, es ya un afrontamiento que es en sí muy recomendable y muy terapéutico, que es el tema de la aceptación y el no juicio, que es algo que sabemos de sobra por experiencia propia, que realmente somos muy expertos, ¿no? Sobre todo en el juicio. Yo no sé si os habéis planteado alguna vez cuánto tardamos en ponerle una etiqueta a una persona cuando no la conocemos de nada, ¿no? O a una experiencia, o un lugar.
Seguramente etiquetamos, juzgamos muy, muy rápido la experiencia, es cuestión de segundos. De hecho, se sabe que a los 30 segundos de haber conocido a alguien ya tenemos una cierta imagen mental en base a nuestra experiencia o las etiquetas que tenemos respecto a cómo es esa persona y a cómo se va a comportar. Entonces, cuando se comporta, evaluamos eso, con esta rumiación, con este pensamiento interno, pues, si esta persona es esto porque ya se le veía tal. Entonces, eso no nos engaña, en el hielo lo evaluamos conforme a esa etiqueta y a ese juicio. De mindfulness mucho se ha hablado, mucho se ha escrito. Ya tenéis además en la asociación tenemos grupos donde se practica, seguramente tenéis ya una práctica extensa. Sí que os quería traer un poco de dónde sale Mindful Eating, un poco la raíz histórica. Y no es algo distinto de, como os decía, de mindfulness. Sabéis que mindfulness empezó en el 1979 con los estudios de John Kabat-Zinn, sobre todo para trabajar el tema de la ansiedad. Posteriormente hay otros protocolos más centrados quizá en depresión, en recaídas, ¿no? Como es el mindfulness basado en la terapia cognitiva. Posteriormente se abrieron las terapias sobre todo más basadas en compasión, del cual voy a insistir que además está muy relacionado con el cómo nos relacionamos con la comida, porque la compasión también está ligada a un juicio continuo que tenemos con nosotros mismos. Sí, ahora se oye. Vale. ¿Cómo ha sido? Si no os importa, por favor, las personas que estéis hablando ahora, si os importa, quitaos silenciados, por favor, porque si no... Entonces, Mindful Eating surge en este evento, no es algo distinto, por lo tanto, de mindfulness normal. Podríamos definir Mindful Eating como una conciencia sin prejuicios de las cuestiones físicas y emocionales asociadas a la alimentación. Cuidado, esto entraña, parece una definición simple, pero entraña ya más una mayor profundidad, puesto que ya nos damos cuenta que no únicamente comemos cuando tenemos hambre o paramos de comer cuando ya estamos saciados. ¿Esto lo habéis pensado alguna vez? Estos somos expertos, ¿no? El tema de comer emocional, ¿solamente comemos cuando tenemos hambre? ¿Qué pensáis? No. ¿Por qué más comemos? Por ansiedad. Ansiedad, una emoción, ¿no? Podríamos catalogarla como tal. Mm. Un estado fisiológico, ¿no? Ahora vamos a ir con ello porque es muy interesante. A mí de las charlas lo que me interesa es un poco la tabarra teórica, que también es importante para sostener la práctica, pero sí que os llevéis algo práctico, una reflexión, una práctica, algo que os llevéis para aplicar desde el día de hoy, sobre todo además en esta cuarentena, que además se presta al aburrimiento, ya os adelanto, comer más emocional, de lo que tenemos, ¿no? Hay otros autores que han definido a Mindful Eating de una manera quizá más basada en la pura experiencia, en no comparar, no juzgar. Somos testigos de las sensaciones, pensamientos, emociones que surgen en un entorno en el cual estamos comiendo habitualmente. Además, hay una característica que tiene, y es que la manera que tenemos de hacerlo es con amabilidad y con curiosidad, ¿no? Que también son dos aspectos característicos del estado de mindfulness. Entonces, como os comentaba, la relación con la comida la establecemos, fijaos, desde que somos muy pequeños. Y esto es importante darnos cuenta, porque desde que somos lactantes y establecemos un vínculo con nuestra madre, ahí aprendemos también que la comida puede ser una fuente también de regulación emocional, el contacto con nuestra madre, el calor, genera también una cierta seguridad. Oye, perdona, yo oigo muchas interferencias y me resulta un poco difícil seguirte. Vale, vamos a intentar que la gente entonces se silencie. Yo he Sí, intentado... pero que... Creo que hay gente que se está moviendo y... Hay gente que se está moviendo. Héctor, silencianos a todos y ya está. Y luego cuando haya que hablarnos desilencias para que podamos hablar. Si queremos hablar, levantamos la mano. Si queremos... Es que si no es muy incómodo. Vale, Sí. lo he intentado de verdad, pensaba que es que no me está dejando... Es que me ha parecido ver personas que se movían incluso y a lo mejor... Que se mueven, que tal... Joder, tienen que entender que no están solos, que estamos aquí todos y tratamos todos de estar en silencio. Bueno, pues que no se darán cuenta. Disculpad, que disculpéis, que es que yo es la primera vez que hago esto y bueno, no sabía ni cómo meterme. Y no... Bueno...
que es normal. No pasa nada. Yo tengo un botón que es silenciar a todos, pero es que no me permite darle. O sea, no me deja la opción. Entonces, ¿Y para silenciarme yo, tengo que silenciarme de alguna manera yo? ¿O? sí, abajo tenéis un micrófono micrófono que hay podéis abajo deshabilitar. en la parte derecha. Abajo en la parte derecha hay un micrófono. Le das ahí y te silencias. Creo que lo estoy pudiendo hacer a mano, uno detrás de otro. Lo voy a intentar. Ahora. Uy, mucho mejor. Bueno, es una pena no escuchar tampoco, pero bueno, sabéis que podéis levantar la mano y podéis interactuar también. Por favor, no me dejéis solo esta hora. Bueno, entonces, como os comentaba, con la niñez desarrollamos esta relación con la comida. Fijaos que el vínculo que creamos con la madre es muy potente. A los 6 meses ya el niño es capaz de reconocer por los olores, por el contacto a la madre. Es un vínculo que se crea, hasta los primeros 6 meses ya el vínculo ya está cerrado, es un vínculo de apego. Entonces, es algo que ya creamos una relación con la comida. El niño aprende que si llora, sabe que va a poder regular la emoción mediante la lactancia o mediante estar con su madre, etcétera, etcétera. La niñez y la adolescencia también es donde habitualmente aprendemos los patrones de ingesta que a menudo vamos a repetir en el futuro. Cuando somos niños y adolescentes habitualmente comemos viendo a otras personas, aprendemos a comer viendo a otras personas comer, a semejantes o bien a nuestra familia. Por eso muchos de los patrones que repetimos y que mantenemos en el futuro son patrones que hemos aprendido en este periodo crítico de nuestra vida. Así, por ejemplo, estoy pensando en determinadas normas, por ejemplo, que todos teníamos, ¿no? De educación cuando nos sentábamos a la mesa. Normas que muchas veces eran formas de educar, ¿no? Tenían un componente educativo importante. También otra serie de reglas, las cuales también hemos aprendido, que son reglas que se prestan a quizá una confusión respecto a cómo deberíamos comer o cómo deberíamos de comer de una manera saludable. Yo no sé si os han dicho alguna vez esto de debes comer todo lo que hay en el plato, no puedes dejar nada de comida, porque hay mucha gente en África que está muriendo de hambre. ¿Esto suena? Sí, ¿no? Yo creo que todos compartimos esto. Si nos fijamos, incluso podemos preguntarnos a nosotros mismos si estos patrones incluso los hemos repetido con nuevas generaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay aspectos, componentes, patrones que hemos aprendido que son muy positivos. Por ejemplo, la educación, cuando nos sentamos a la mesa. Además, puede ser un momento en el cual se discuten, se pone en contacto con la familia, se solucionan problemas incluso. Es decir, tiene un componente muy, muy bueno y muy terapéutico, muy educativo. Pero también tiene una serie de normas, las cuales también nos aprender y también nos puede causar consecuencias a largo plazo y sobre todo si no somos conscientes de estas normas, las cuales nos hemos aprendido casi porque sí, ¿no? Entonces, de adulto habitualmente lo que hacemos es repetir. Lo que hacemos es repetir patrones de ingesta, cosas que hemos aprendido. Y sobre todo aprendemos vínculos que habitualmente se aprenden sobre todo en la infancia y la adolescencia, aquellos vínculos sobre todo más ligados quizá con la regulación emocional de la que ya he hecho algo de mención, ¿no? Que sobre todo Mindful Eating ha ido muy encaminado a esto, ¿no? El comer consciente. Lo contrario sería pues este comer más emocional. Entonces, os quería lanzar, como ya os he dicho que quiero que sea práctico, es decir, que aprendamos cosas, quiero que reflexionéis para vosotros y os preguntéis a vosotros mismos ¿cómo sabéis cuándo empezar a comer? Habitualmente, un periodo de cuarentena como estamos ahora, o quizá en un periodo normal, si esto es algo muy distinto a lo que estáis acostumbrados, o quizá cuándo parar de comer, ¿no? También que nos preguntemos el cuándo lo hacemos, estas dos preguntas. Y os voy a dar una serie como de pistas que he ido recopilando durante estos tiempos. Realmente tengo muchas más, esta simplemente es una muestra, pero quizá os pueda ayudar a responder a esta pregunta tan sencilla como cuándo empezamos a comer y cuándo paramos de comer. Os voy a dejar un minuto, si os parece, para que la contestemos. Si queréis, podéis escribirlo para no olvidaros de cuáles son las vuestras. Esto simplemente
algo que yo os lanzo, seguramente vosotros tengáis las vuestras propias. ¿Se entiende todo? ¿Se entiende el ejercicio? No hay respuestas ni buenas ni malas, ¿eh? Simplemente se trata de un ejercicio de reflexión de por qué hoy, jueves, empezaba a comer. Quizá porque eran las 2, quizá porque estaba aburrido. Hablo de una comida normal, no hablo de comidas, pues, picoteo ni nada. Hablo de, al mediodía, hoy hemos tenido este pensamiento o esta sensación, o esto, lo que sea, que me ha llevado a comer, a hacer la comida, etc. Puede ser por rutina, puede ser porque tenía hambre real. Mucha, además. Y cuando estaba comiendo, ¿cuándo he decidido parar de comer? ¿A qué obedecía? ¿A qué escuchaba? ¿Lo tenemos? Vale. Ahora la siguiente parte de la reflexión del ejercicio es ¿cuántas de ellas son sensaciones físicas? Podemos rodearlas si queréis o podéis señalarlas. Y que nos preguntemos de nuevo qué es el resto de opciones que hemos elegido. ¿Lo tenéis? Bueno, pues yo os he hecho una pequeña clasificación, por si tenéis alguna duda con alguna. Si no son sensaciones, si no está en la primera columna, ¿qué es? Está en nuestra mente, son pensamientos, son emociones, son... Cuidado porque las emociones también están en el cuerpo, ¿verdad? La emoción tiene un componente cognitivo. Yo, por ejemplo, el enfado. Cuando me enfado yo pienso en por qué me estoy enfadando, o las cosas que le tenía que haber dicho, pero también lo percibo en el cuerpo. La emoción tiene un componente fisiológico de lo siento en el cuerpo. Pero eso sería una emoción como tal, no sería como tal una sensación física porque sí, sino que es la emoción me está generando sensación física. ¿Lo tenemos ubicado entonces? Vale, pues ¿alguien quiere compartir? ¿Por qué comemos habitualmente? Os podéis desmutear si queréis, ¿eh? Yo he puesto que por horario, por aburrimiento, por estrés y por insatisfacción. Vale. Y he parado por estar llena y también por el plato vacío. O sea, sensaciones físicas, creo que sí, claro, estar lleno, pero cuando estás lleno es que ya incluso tienes mala conciencia. Hay mala conciencia y culpa, ¿no? Entonces, esto nos suena a todos, ¿no? ¿Verdad? Esto de la culpa, insatisfacción, debería haberme medido esto, o quizá no debería haber comido esto que estaba picando, porque además tengo sobrepeso, tengo o no porque no entré los pantalones del año pasado, lo que sea, ¿no? Tengo pensamientos que me llevan a empezar a comer o cuando parar de comer, ¿no? Me has dicho que no había ninguna sensación. Esto suele ser hábito. Bueno, el hecho de sentirte lleno, ¿cómo sabes que estás llena? Físicamente, claro, sí, eso sí. Sí, eso sería una sensación física. Porque no puedo más, no puedo comer más. ¿Dónde lo notas en el cuerpo? Bueno, en el abdomen, estómago, no sé. No me apetece comer ya nada más. ¿Vale? Las sensaciones de plenitud, de estar llena, ¿no? Quizá. Sí, la sensación, sí, de estar llena y de haber comido mucho y de que ahora ya me quiero tumbar para hacer la digestión. ¿Vale? Sensación física, estar lleno. Otra cosa que es además muy típica, gracias,
te lo agradezco mucho, Ana, es el tema de, porque tengo el plato vacío, ¿no? Sí, ¿Qué es el plato también. vacío? Plato vacío es... De hecho yo a veces me sabe mal dejar las cosas en el plato, por lo que comentabas antes, y hasta que no me como todo, pues no sé, no lo dejo. Yo tengo la regla de que no puedo dejarme nada en el plato. Entonces, cuando como hasta que me harto, Sí. hasta que agoto todo, etcétera, ¿no? Son Sí. pensamientos que me guían la conducta respecto a comer. Sí. Además, has comentado también el tema de la culpa. Yo creo que es algo también bastante habitual cuando comemos o cuando comemos algo que creemos, que es un pensamiento, hacemos el juicio, respecto a algo que no deberíamos haber comido. Enseguida surge esa voz que nos dice, Héctor, no estás en tu peso, no deberías de comer estas patatas fritas que te estás comiendo sin ninguna gana, sin ninguna... Habitualmente cuando hacemos esto, la crítica es posterior a haberlo hecho. Fijaos que la culpa tiene esta característica, y es que al sentirnos culpables pensamos que de esa manera generamos un control sobre nuestra conducta y que nos decimos, vale, como he metido caña ahora, y esto Héctor no lo va a repetir, Héctor no va a comer patatas fritas mañana por la tarde cuando esté aburrido. ¿Esto suena? Sí. Es habitual, ¿no? Es una percepción del control que tenemos que es totalmente ilusorio, porque el control lo tienes en el momento presente y tomas las decisiones en el momento presente. La culpa hace que tú creas y te sientas bien en el sentido de decir, no, me voy a meter caña, me voy a dar cera, porque si no lo voy a volver a hacer. Y esto lo hacemos 1, 2, 3, 4 veces. Es decir, no simplemente experimentamos los costes de quizá haber comido en exceso, que ya puede ser malestar o lo que sea, sino que además continuamente también nos estamos machacando a nivel emocional respecto a lo que ha generado esa conducta. Esto, por lo tanto, tiene un doble filo. Digamos, muchas veces esos pensamientos, esa voz crítica viene para darnos, pero sabemos que está ahí, pero somos casi incapaces de no hacerle caso porque está muy ligada también con la imagen que tenemos de nosotros mismos, que además se va construyendo en base a eso. ¿Vais viendo un poco la idea, verdad? Sí. Fijaos que la relación que tenemos con la comida va más allá únicamente de alimentarnos. La relación que tenemos con la comida es también la relación que muchas veces establecemos con otros objetos en nuestro interior, pero también con nosotros mismos. Cuando Héctor piensa en sí mismo y dice, Héctor, no deberías hacer esto, no deberías hacer lo otro, la imagen que tiene Héctor de sí mismo, el autoconcepto ese que todos tenemos, no es un concepto que esté sin cuerpo, sino que lo tenemos corporizado. Yo imagino a Héctor y pienso en Héctor y le doy un cuerpo, el cuerpo que tengo o que yo me pienso que tengo. Muchas veces cuando nos metemos caña en este sentido, cuando nos miramos delante del espejo, que además está muy ligado también a la relación con la comida, ya sabéis por qué. Cuando me estoy dando cera o estoy dando caña a mi cuerpo, a la imagen que tengo de mi cuerpo, o cuando me estoy machacando, también es una manera de castigarme emocionalmente y que el autoconcepto, por tanto, se vea resentido. La imagen que tengo de mí mismo, o la autoestima, se ve muy resentido por esa evaluación continuamente negativa que tenemos. ¿Se observa esto? Entonces, la relación que establecemos con la comida realmente es una relación donde ya sabéis que no únicamente están sensaciones físicas como tal, sino que hay otra serie de desencadenantes que nos hacen empezar a comer y también parar de comer. ¿Os habéis fijado además que si pudiéramos afinar sobre este aspecto que tenemos de comer más emocional, siempre son los mismos alimentos? Sí. ¿Alguien se da un atracón a veces con borrajas o judía verde? No, yo no. Me Yo nunca lo he gustan, escuchado. pero no. Claro, habitualmente a mí también me gustan mucho, pero cuando tengo que comer emocional, de esto de decir voy a atracar la nevera o lo que sea, yo no me planteo, pues bueno, voy a pelar unas patatas, voy a ponerla hoy express, además voy a cortar un poco de ajo también, porque me gusta un poco sofreírle un ajo para echarle por encima y me doy un atracón a judía verde o a borraja. Rara vez, la verdad. Habitualmente son alimentos de tipo ¿qué? De tipo así, de tipo así. Chocolates, patatas, helado. Patatitas, pipas. Yo además, yo con esto llevo un tiempo ya y además cada uno tenemos lo nuestro. Es decir, ya no te valen las patatas, te valen las patatas concretas esta. Establecemos una relación con este alimento, el cual hemos aprendido que durante un momento nos hemos sentido bien, porque nos gusta. Sí. Muchas veces la teoría que se tiene es de, ya no es que estemos mal, simplemente no somos conscientes de que tenemos un malestar generalizado, un aburrimiento o lo que sea, estas cosas que habéis señalado tú, no somos conscientes, eso nos genera un malestar
el estar aburrido es algo que cansa mucho, el estar enfadado, el tener rabia. Estas emociones generan un estado fisiológico, una emoción, de la que sabemos, aunque sea de manera inconsciente, que está ahí y que nos genera malestar. Por lo tanto, lo que estamos tratando de hacer es tratar de estar mejor. ¿Cómo lo hacemos? De la mejor manera que tenemos en ese momento, por lo menos de la manera más fácil que hemos aprendido. Todos, más o menos, hoy en día, podemos tener la nevera más o menos llena y es algo que es rápido, es fácil y por lo menos durante unos segundos, cuando yo estoy comiendo ese alimento, no estoy atento o sintiendo esa sensación de malestar, sino que estoy disfrutando de la palatabilidad que me genera el comer chocolate, comer patatas fritas, etc. Claro, esto luego muchas veces tiene este doble fondo de decir, vale, como he comido esto, pues ahora me siento mal, etcétera, etcétera. Eso ya viene posteriori. Muchas veces estos automatismos, que es lo que se ha hablado, ¿no? Estos patrones de ingesta son los que continuamente estamos repitiendo una y otra vez. Por eso, inicialmente es positivo o es muy recomendable primero ser conscientes de cuáles son. Es decir, cuáles son para mí en esta cuarentena, hoy jueves, aquellas cosas que me han llevado a mí a comer o cuándo parar de comer, o cómo lo están haciendo en mi día a día. Porque si yo soy consciente de eso, puedo empezar a, quizá, si me interesa, empezar a cambiar. Pero muchas veces intentamos cambiar la manera que nos relacionamos con la comida casi por imperativo, por dietas estrictas, estas también somos muchos expertos en ello, que nos dicen cuánto comer, cuándo comer y a qué hora comer, ¿no? ¿Alguien más ha escuchado ese mantra de se deben de comer 5 comidas al día? Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Sabéis que no hay ninguna evidencia científica de que sea recomendable comer 5 comidas al día? Sin embargo, se recomienda. ¿Por qué? Porque si comemos 5 veces al día, estamos todo el día sin tener una gran sensación de hambre. Por lo tanto, ¿habéis experimentado la sensación de hambre alguna vez? Sí, también. ¿Cómo os pone emocionalmente? ¿Estáis tranquila? No, muy mala leche. Yo me enfado mucho. Yo necesito comer, además tengo la tensión baja, cuando me da un bajón necesito comer y si no me enfado. Es decir, una sensación que es desagradable no solo para mí, sino también para las personas que me rodean también, ¿no? El estado emocional, fijaos que ya está ligado con una sensación física, que es la sensación física de hambre. Y muchas veces, claro, cuando tenemos mucha hambre desencadena cuando llegamos a comer como comemos. Buah. Rápido, habitualmente comemos en 7-10 minutos, algo que quizá llevamos tratando menos, menos. Yo soy optimista. Sí, a veces. Pero sí que en este tiempo me he cronometrado y habitualmente es sorprendente. Sobre todo si lo hacemos de una manera automática. Pensad que nuestro cerebro es muy vago. Hay que entender nuestro cerebro como muy vago y continuamente está tratando de aprender aquellas conductas que son más fáciles para él, aquellas en las que no tiene que poner atención, no lo va a poner. Como es, por ejemplo, el tema de conducir. No sé si habéis visto alguna vez llegar del punto A al punto B, no tenéis ni idea de cómo has llegado, por ejemplo, o aquellas conductas que son muy automatizadas, pues, por ejemplo, también el tema de comer. Todos podemos comer estando mirando la televisión, los periódicos, manteniendo una conversación. Podemos hacer, incluso mirando el móvil, hacemos esa multitarea, pero fijaos que la atención es un proceso psicológico básico que es limitado. Si yo lo pongo en algo, lo tengo 100% ahí, va a ser de mucha calidad. Pero si yo trato de poner la atención en muchos ambientes distintos, la atención se va a ver afectada. Va a ser mucho más pobre, por así decirlo. Entonces, si yo estoy atento a las noticias o a la televisión, una conversación, yo cuando estoy comiendo voy a poder saborear mucho más. ¿Qué pensáis? Voy a ser consciente de mi nivel de hambre que tengo o cuándo estoy lleno. ¿Lo vamos a hacer cómo? Vamos a parar de comer, pues como hemos aprendido, que para nosotros es útil, que es por este patrón de conducta automatizado el cual hemos aprendido, cuando no queda nada en el plato, cuando son las 2:30, cuando ha terminado esta persona, o lo que sea. Aquellas pistas que a nosotros habitualmente en nuestro día a día nos generan. Y tengo que deciros que además que no hay reglas las cuales seguir. Es decir, no puede venir nadie a decirte que debes de comer 5 veces al día. Por lo menos no con un fundamento. Simplemente es recomendable porque lo que se hace habitualmente es que si comes 5 veces al día no llegues al mediodía con un nivel muy grande de hambre y entonces la emoción te lleve a ser mucho más impulsivo. ¿Se ve un poco esto?
Sí. Sí. Por eso no hay recetas mágicas, por eso es tan complicado el tema de la nutrición, ¿no? Y los nutricionistas. Pueden dar consejos, pero ya cada vez se dan cuenta de que las dietas, sobre todo dietas restrictivas, no son eficaces a largo plazo. Porque lo que están haciendo están basándose en principios puramente restrictivos. Y esto vamos a ver que, lo voy a enseñar un poco más adelante, cómo no se puede mantener a largo plazo. Yo os suelo poner siempre el ejemplo de que vivo al lado de una pastelería muy famosa aquí en Zaragoza y siempre tiene la vitrina que da gusto verla. Yo paso por ahí y tengo el pensamiento de decir, jo, qué pastel qué rico tiene que estar, pero, joder, Héctor, estás justo ahí en tu límite de peso, no te cabes, la camisa esta del año pasado, parece que va a reventar. Yo tengo estos pensamientos, esta idea de mí mismo y de mi cuerpo, digo, pues no voy a comerme este pastel, porque estoy justo de pesos, yo sé que si sigo comiendo y no tengo hambre, simplemente es, como ya sabemos, por disfrutar de ese pastel que tiene una pinta increíble. Y ese día voy a estar bien y voy a pasar de esa vitrina. Y al día siguiente, cuando pase, voy a decir, mira, este es el pastel que ayer quería dejar y al final conseguí no comerme porque soy muy fuerte, tengo mucha fuerza de voluntad, estoy comprometido con mi peso, con una figura, con tener esos abdominales que todos queremos, ¿verdad? O esos pantalones del año pasado, o lo que sea. Pero va a llegar el día, fijaos que Héctor ese día va a tener un mal día, ha discutido con el jefe. Además, la pareja últimamente también no fluyen las cosas como fluían habitualmente, tiene un montón de preocupaciones y llega ese día muy, muy cansado. Y cuando ve el pastel, ¿qué piensa? Me lo compro. ¿Me lo preocupo? ¿Por qué? Porque estoy harta ya. Un premio. Te das un premio. Te das un premio, ¿no? Ese es lo más habitual. No solamente voy a disfrutar de este pastel, sino es que este pastel me lo merezco. Me lo merezco. Insatisfacción. Trato de compensar la injusticia que he tenido en mi día a día de tener un jefe X o que mi pareja se ha comportado conmigo o yo de tener la culpa. Trato de compensar ese día a día o esa situación de esa realidad en base a un pastel. En mi cabeza suena bien y lo que me lleva es ese impulso de comprar el pastel y comerme ese pastel. Habitualmente cuando nos comemos ese pastel, cuando estamos enfadados, habitualmente, ¿cómo nos lo comemos? Tranquilamente, disfrutando. No. Con ansia. ¿Lo disfrutamos plenamente? Luego no te sabe tan bueno como realmente pensabas. La ansiedad y ni lo saboreas. Cuando estamos con ansiedad, ¿no? Como decíais, la verdad es me dejo llevar y lo como rápido, porque estoy enfadado. Porque mira mi jefe lo que me ha dicho, y mira mi pareja, y mira no sé qué, y mira... Es decir, la emoción está pudiendo. Habitualmente ¿habéis hecho alguna vez la práctica del agua pasa? ¿Mindfulness? No. Bueno, es una práctica que se suele utilizar mucho para anclar la atención al momento presente y poder disfrutar una simple porción de comida como es una uva pasa. Y cuando se experimenta con una atención plena, con mindfulness, es muy distinto de cómo nos comemos una plaza habitual. Con el chocolate, con las patatas fritas pasa igual. Pasa exactamente igual. Porque una cosa es el trozo de chocolate y otra cosa es lo que pensamos nosotros de ese trozo de chocolate. De la expectativa, como habláis respecto a esa experiencia de poder comer chocolate. Hasta aquí me seguís, ¿verdad? Sí. Sí. Pues os voy a hacer de nuevo una pregunta, yo soy muy preguntón. ¿Cuántos soléis comer solos en familia viendo la televisión? ¿Cuántos mirando el móvil? ¿Soléis hacerlo? Yo veo siempre. Yo ahora últimamente escucho la radio porque la televisión no... La televisión es ansiógena últimamente. Es ansiógena totalmente, pero la radio me gusta más. Pero me gusta también la tele. O incluso leyendo. Habitualmente tenemos ciertos... No está ni bien ni mal. Simplemente tenemos que ser conscientes de que cuando estamos mirando el móvil, cuando estamos con la televisión, cuando estamos incluso con una conversación la cual nos tiene muy abstraídos, habitualmente esta manera de comer que tenemos es totalmente automática. Es decir, mantenemos ese patrón aprendido sin ser consciente precisamente de estas características que hacen quizás una comida mucho más saludable, como es el hecho de empezar a comer porque tengo hambre, no porque sean las 2. O parar de comer porque estoy lleno, no porque ese día he cocinado de más, se me ha ido la mano con la pasta y he hecho pasta para todo el vecindario. Y sin embargo me siento esa norma de tengo que acabarme porque
que sea. Hay gente que pasa hambre o lo que sea. Entonces, habitualmente cuando tratamos de cambiar la relación con la comida es algo que es bastante complejo, porque es una conducta que hemos aprendido desde muy pequeñitos. Y además que hemos continuamente mantenido en el tiempo repitiendo estos patrones que tenemos. Y cuando tratamos de modificarla, no hemos sabido modificarla, incluso en psicología, y aquí hay un gran déficit de estudio por parte de la psicología, simplemente se ha centrado en aquellos aspectos más patológicos, ¿no? En centrarnos en bulimia, en trastorno por atracón, en una serie de patologías relacionadas con la alimentación. Pero no a estudiar realmente la relación que establecemos con la comida, ¿no? Por lo tanto, había un matiz ahí el cual faltaba por estudiar y en los últimos años sí que se ha llevado a cabo algún estudio que, pues básicamente lo que se llegaba a la conclusión era que comemos básicamente cuando no tenemos hambre por 3 estilos distintos, lo que llamamos estilos de ingesta, que se llaman. Estos estilos de ingesta, para que me entendáis, son patrones estables, o sea, maneras de actuar que son los mismos que mantenemos para relacionarnos con la comida. Y fijaos que tiene una característica que ya os va a sonar por lo que hemos estado hablando, es que no son la saciedad o el hambre los que regulan el que yo voy a empezar o parar de comer, sino que son otras características, otros factores más externos. ¿Se entiende esto, verdad? Porque ahora vamos a ir un poco más en profundidad, porque seguramente os vais a sentir identificados con alguno de los que voy a hablar. Hay muchos autores que han hablado sobre estos temas. Nos vamos a quedar con el primero, con Susanna Van Strien, que nos habla de que tenemos básicamente 3 aspectos, 3 estilos de ingesta como tal. El primero yo creo que lo conocemos todos, lo hemos hablado. De hecho, ya la compañera lo ha hecho mención, ¿no? Cuando tenemos con ansiedad, cuando estamos enfadados. Es el estilo emocional, podemos decir. Se define por el incremento de la ingesta en respuesta a una emoción negativa. Yo aquí tengo una cierta crítica hacia esta autora, que os quiero hacer esa reflexión. Simplemente comemos con ese estilo emocional cuando tenemos emociones negativas. ¿O también positivas? No, también positiva. ¿Cómo es eso? Las emociones positivas, es algo Hombre, bueno. en una fiesta, en un agape, Celebración, sí. en una celebración, comes mucho más que en casa. Y ¿Alguien se estás plantea contento. celebrar un cumpleaños sin vino? Sin comida. O sin comida. O incluso en el cine, cuando vas al cine, comes, o sea, vas al cine porque te apetece y porque es algo que haces para entretenerte y normalmente siempre te comes unas palomitas, pero no las comes porque te sientas mal o por lo que sea. Claro, incluso lo digamos asociar, ¿no? Yo no sé si os pasa que yo huelo palomitas y lo asocio al cine desde pequeño. Es decir, queremos asociaciones ahí detrás. Eso se llama el priming, ¿no? Lo tenemos en la memoria a largo plazo, que no somos conscientes de que está, pero está. Es decir, casi es como completar la experiencia, sí. Claro, casi se lo echas de menos si no lo tienes, ¿no? Te lo evoca directamente. Por eso, incluso son patrones que hemos aprendido nosotros mismos, pero también muchas veces son culturales. ¿Quién no ha visto esta imagen de esta adolescente que le deja a su pareja y se come ese tarro enorme de helado, ¿no? O nosotros mismos lo asociamos a ese, pues bueno, voy a tratar de cuidarme o de estar bien comiendo helado, ya ves, o de solucionar esto, o de esta rabia comiéndome este kilo de helado tan delicioso. Es decir, no solamente las emociones negativas nos van a llevar a comer emocional, sino que incluso las emociones más positivas nos pueden llevar. Pensad, por ejemplo, en el atracón que tenemos en el año, que está socialmente aceptado, que es la Navidad. Oh. Sin ir más lejos, ¿no? Es un día en el año, son 2 días en el año o 3 días en el año, ya esto ya depende de las familias, en las cuales ahí no, en ese barco no rige nadie, ahí no dirige nadie la nave, ¿no? Simplemente, no, es que son Navidades, entonces me lo permito. Es un pensamiento restrictivo también. Es decir, me voy a permitir, aunque sea comer, me voy a permitir comer esto porque es solamente durante el periodo que yo me permito esto. Luego, cuando pasen las Navidades, pues ya no. Y eso funciona también un montón de veces, ¿verdad? Los pensamientos y el creérnoslo de una manera automática nos lleva a una buena relación con la comida. Rara vez solemos hacer, solemos dejarnos ir por estos pensamientos automatizados y estos forman un cambio en la conducta. Al final lo único que hace el cambiar la conducta es únicamente el momento presente y la opción de poder cambiarlo a cada momento en el cual estamos. Pero hay otros estilos también que están descritos, además del estilo emocional, que es el estilo restrictivo. Yo creo que también es famoso si por ejemplo, nos ponemos aquellas personas que habéis experimentado dietas. ¿Alguien ha tenido alguna dieta? Sí.
Sí. ¿Cómo es la relación con la comida cuando tenemos una dieta? Hablo de dietas, sobre todo dietas restrictivas, ¿eh? ¿En qué se basa? Se basa en... Eso es muy triste. Es muy triste, ¿vale? Sí. Yo es que, por ejemplo, en la dieta que hice intenté reemplazar o sea, de lo que abusaba, pues de dulces o de fritos o de cosas así, por verdura, por fruta y tal. El problema es que a mí la verdura pues no me gusta mucho. Entonces, claro, al final cuando acabé la dieta tuvo un poco efecto rebote. Aunque no fue una dieta restrictiva como tal, pues bueno, no salió bien. Rara vez sale bien. De esto ya hay muchos estudios, muchos metaanálisis que dicen que las dietas restrictivas no son eficaces, por supuesto, para la pérdida de peso, pero sobre todo a largo plazo, sino que lo que tienen es el efecto contrario, es este efecto yo-yo. Por eso sí que es verdad que hay muchos nutricionistas ahora que no van simplemente al hecho de restringir alimentos, sino que puedas comer de todo, pero enseñar a comer de todo, que es algo que no estamos habitualmente. Hombre, y teniendo también en cuenta mucho tu ritmo de vida. O sea, tu nivel de trabajo, tus horarios, ¿no? Yo, por ejemplo, la experiencia que tengo ahora de estos días es que estoy comiendo menos porque no te da tiempo. Estoy haciendo menos desgaste físico. Y ese es un poco el balance también entre la necesidad que se tiene de acciones físicas y lo que estabas a comer. Entonces, por eso no hay normas, porque es que las normas están basadas en la experiencia directa que va teniendo cada persona a cada momento y el conocimiento que va experimentando de esa raíz. Por eso ninguna hoja os puede decir, o ninguna norma que pueda salir desde ningún medio os puede decir cuándo empezar a comer o cuándo parar de comer, o a esta hora deberíamos de comer o a esta hora no deberíamos de comer. Por eso es tan complejo el tema de la alimentación saludable, ¿no? Sí que es muy recomendable comer verduras, ¿no? Eso lo sabemos, así que ánimo con ese. Yo tengo la suerte de que me gustan, además. Es muy recomendable, ¿no? Entonces, también tendríamos otro estilo de ingesta, que también incluso podemos conocer, puede sonar, ¿no? Es algo habitual, que es el que se refiere al aumento de la ingesta en respuesta a claves externas, ¿no? Mediante quizá el olfato, la vista. Es esta persona, no sé si lo habéis dicho alguna vez, yo esto no lo como, yo esto no lo compro porque si no me lo como. Sí, ¿Pues sí. ¿Funciona? Sí. Funciona, ¿verdad? Si yo no lo compro, yo no lo como. Que parece obvio, pero está ahí. Es lo que llamamos restricción del estímulo. Si yo no compro galletas, que sé que cuando como esas galletas no puedo parar, pues simplemente no me compro. Está bien o está mal, no lo sé. Dependiendo de si ese impulso, quizá lo podemos dirigir hacia otro alimento. El cual, vale, no son de este tipo de galletas, pero es chocolate no sé cuántos. O quizá en casa lo controlo muy bien, pero es que cuando me lo permito cuando salgo de casa y paso por delante de esa pastelería, entonces sí que me permito comer ese chocolate, ¿no? Está basado siempre en las claves externas. Clave externa también podría ser, por ejemplo, como lo tengo en el plato, no lo puedo dejar, pues simplemente me lo como. Mientras esté ahí, yo no puedo dejar de comerlo, ¿no? Entonces, nos desencadena el aspecto más de empezar a comer o cuando parar de comer simplemente por puras claves externas. ¿Se entiende esto, verdad? Bueno, pues seguimos porque quiero hacer alguna práctica ya para que os llevéis, aparte además de alguna reflexión. Sobre Mindful Eating se han desarrollado distintos programas, ¿no? Estos dos son americanos, nosotros desde aquí hemos desarrollado nuestro propio, por aquello de los aspectos más culturales que son importantes. Y bueno, básicamente se han centrado muchos de los estudios, de estas herramientas, para tratar de reducir lo que se llamaría este comer emocional, esto que podemos llamar como atracón. Atracón se define por dos aspectos importantes, porque muchas veces lo utilizamos mal. Para que haya atracón se refiere a que tiene que haber una pérdida de percepción de control, es decir, de no puedo parar, y sobre todo de como una gran cantidad de comida en un periodo muy corto de tiempo, ¿vale? Hay veces que no puede haber pérdida, por ejemplo, de control, pero sí que hemos comido un exceso, ¿no? Entonces le llamaríamos pues una sobreingesta que todos hemos tenido, en la que te das cuenta que has comido en exceso porque paras de comer porque te duele ya el estómago de comer, ¿no? Tengo algunas personas que en los grupos me lo definían como comer a rompetripa, hasta que te duele la tripa, y entonces para, ¿no? Ese es el criterio que utilizaban estas personas. Porque hay un aspecto fundamental, que es un aspecto fundamental en mindfulness,
pero en nuestra vida en general. Que ya no solamente es importante la atención que ponemos cuando comemos, sino que también una variable que es fundamental es la conciencia corporal, que es otro de los mecanismos de mindfulness. Cuando somos conscientes de nuestras sensaciones, de la introspección de nuestro cuerpo, de las distintas sensaciones que van comiendo, por ejemplo, a lo largo de una comida o a lo largo de que yo voy experimentando cada vez en el día más hambre, si yo voy siendo más consciente de esto, voy a poder tomar decisiones mucho más conscientes y mucho más saludables. Pero ¿qué pasa si yo estoy distanciado del cuerpo? Si yo no percibo, por ejemplo, el hambre o la sensación de saciedad. Pues que rara vez voy a poder comer de una manera saludable simplemente hasta que tengo hambre. Aquí ocurre, hay un estudio muy interesante que está publicado, donde juntaban a dos grupos, juntaban a personas que no tenían ningún problema de comida, juntaban a otras personas que tampoco tenían ningún problema con la comida, simplemente tenían obesidad, y otras personas que tenían bulimia, es decir, que se daban atracones habitualmente. Cuando les ponían estos platos de comida delante, habitualmente como comían, se distinguía, sobre todo entre las personas que tenían bulimia, se comían habitualmente muy, muy rápido y además no tenían ese punto de poder parar. La distracción con su cuerpo era bastante grande. Pero descubrieron algo que no esperaban estos investigadores. Descubrieron que las personas que tienen obesidad comen más atentas que las personas que tienen normopeso. A lo que se preguntaron, ¿cómo puede ser esto? ¿Nos llama un poco la atención que personas con sobrepeso o obesidad coman más atentas que las personas que son normopeso? ¿Por qué? ¿Por qué pensáis? Porque saben que están haciendo... No sé. Que les gusta más la comida, les gusta comer. Eso es clave. Les gusta comer, disfrutan comiendo. Sí. Cuando están comiendo, están focalizados en lo que están y están disfrutando mucho. Pero parece contraintuitivo, ¿no? Porque a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Comemos de manera rápida, comemos grandes cantidades, no. Estas personas comían de manera lenta. A mí me decían, es que puedo comer, me pones 10 platos y yo me como 10 platos. Pero yo decía, ¿cómo es posible que una persona se coma 10 platos? ¿Yo? Porque le gusta. Porque le gusta, ¿no? Pero a mí también me gusta comer. Hay un momento en el cual ya no me paro de comer en base a quizá, si yo me comiera 10 platos, seguramente mi cuerpo cómo estaría. ¿Qué surge en el cuerpo? Cuando mi estómago empieza a llenar y está rebosante. ¿Habéis tenido la experiencia de haber comido en exceso? Sí. En exceso de 10 platos no, tampoco. 10 platos, no, pero sí que tiene una sensación de pesadez. Es decir, cuando sientes el cuerpo, lo notas como es desagradable, es pesado. Sí. Entonces, lo que se dieron cuenta es que, vale, no simplemente es importante que yo esté atento cuando esté comiendo, sino que además sé consciente de mi cuerpo y de las sensaciones físicas que están a cada momento y que regulan también el cómo yo me relaciono con la comida. Estas personas estaban atentas, sí, pero respecto a la conciencia que tenían de su cuerpo era totalmente muy baja. Es decir, no había conciencia corporal. No percibían los matices de las sensaciones físicas a menudo cuando están con hambre y también cuando están comiendo. ¿Os habéis fijado que a veces el hambre va de menos a más? Habitualmente va. Sí. Pero hay otras personas que te dicen que no existe esa graduación. No sé si alguna os pasa. Que simplemente o no tienen hambre o tienen mucho hambre. Esa sería una pista de esa carencia quizá de falta de conciencia corporal. Porque el hambre aparece y es una sensación que poco a poco va creciendo. Otra cosa es que nosotros seamos conscientes de que está. Y a menudo somos conscientes, si no tenemos esa característica desarrollada, de cuando tengo mucho hambre, entonces tengo que empezar a comer de una manera rápida y ya y sin parar. Porque claro, ya mi nivel de hambre y de ansiedad, por lo tanto, es muy, muy alto. No he sido consciente de que poco a poco en el cuerpo existe una sensación física que poco a poco va a ir incrementándose. Fijaos que con la sensación de estar lleno también ocurre lo mismo. ¿Os habéis parado alguna vez a pensar esto? De que cuando empezamos a comer, yo la sensación de hambre, ya os preguntaré ahora cómo la sentís, pero si la siento en el estómago y siento como el vacío habitual que solemos sentir, cuando yo voy comiendo poco a poco, la sensación de vacío va desapareciendo y se va apareciendo otra, que es una sensación de lleno, de plenitud en el estómago. Si yo sigo comiendo, experimento esa sensación de puro malestar, de pesado, como habéis dicho, ¿no? Cuando he comido en exceso. Pero ese gradiente también está en las sensaciones físicas.
Por eso es importante empezar a buscar una sensación que también otras personas en otros grupos lo han denominado, yo me lo he apropiado, ese término que llamamos con el estómago agradablemente lleno. Es decir, esa sensación física que te indica que no tienes más hambre, pero que tampoco estás a disgusto. ¿Conocéis esa experiencia? ¿Habéis experimentado alguna vez? Sí. Sí, alguna vez también, sí. ¿Pero qué ocurre cuando la experimentamos? Yo me encuentro bien. Pues ocurre que te sientes mejor, la verdad. Entonces, ¿ahí paráis de comer habitualmente? Sí. Yo me levanto muchas veces de la mesa sin llenarme. Es genial. Hay personas que cuando experimentan esta sensación de estar agradablemente llenos, les surge un pensamiento, un miedo. Ya, pero es que igual no he comido. Además tengo una tarde muy dura y no sé si voy a poder volver a comer cuando estamos trabajando y este tipo de cosas, ¿no? Cuando tenemos una vida muy atareada. Entonces voy a comer un poco más por si acaso. O voy a echar un poco más cuando estoy cocinando por si acaso. ¿Esto os suena? Sí. Sí. Entonces, fijaos que ya es una cuestión de atención a aquello que nos rodea, evidentemente de estar atentos al momento en el cual estamos comiendo, pero también de tener una conciencia corporal. Porque eso también nos va a llevar a algo que es muy, muy importante. Y es el tema de la elección de los alimentos. A menudo cuando estamos más conscientes, más tranquilos, por así decirlo, como nuestro estado emocional está regulado, no estamos ni muy activados ni tampoco muy apáticos, habitualmente lo que hacemos es escoger alimentos que son más saludables para nosotros que cuando estamos, por ejemplo, con una emoción, sea cual sea. Insisto que tanto de positiva como negativa. Una emoción que para nosotros es muy intensa y no podemos regularla. Por ejemplo, el enfado, que cuesta mucho de regular y que para muchas personas es un desencadenante del comer. Cuando estamos enfadados, elegimos alimentos menos saludables por encima de alimentos más saludables. Y eso es algo que está estudiado en algún experimento muy, muy chulo en este sentido de cómo podemos elegir de un plato. No os invito a que me creáis, pero es una cuestión de práctica. Cuando estamos en el súper, estos días no son el momento para estas prácticas, pero sí que cuando estamos tranquilos, elegimos alimentos mucho más saludables, o cuando estamos bien, con cierto bienestar, que cuando estamos enfadados o tristes. Es decir, que la elección del alimento va a estar relacionada con cómo yo me encuentro a cada momento. Por eso es tan importante cuando vamos a la compra el estar bien. Siempre te dicen, no compres cuando tienes mucho hambre. Sí, es verdad. Porque la emoción de ansiedad o de estrés que tienes en ese momento te va a hacer que compres compulsivamente rápido muchas cantidades y sobre todo de alimentos los cuales van a estar muy ligados con ese comer más emocional. Sí. Por eso la conciencia que tenemos que tener al respecto no simplemente es cuando yo me siento a comer, sino cuando yo voy a comprar. Cuando estoy cocinando, a mí me pasa, yo cocino todos los días, cuando yo voy a cocinar, si tengo pensamientos de ese estilo de, ¿por qué no he hecho un poco más? Por si acaso. Porque hay un cierto miedo intrínseco que todos tenemos, que es a pasar hambre. Parece curioso, pero incluso en estos días de cuarentena hay personas que han comprado en exceso y habitualmente en su día a día, como hay un cierto nivel de ansiedad o de activación o de aburrimiento, están comiendo de manera compulsiva o emocional. Entonces están agotando pronto la reserva que tienen para la semana o para las 2 semanas. Y eso les genera un cierto nivel de ansiedad o de pensamientos ligados a eso. ¿Veis un poco? Es decir, ya no es una cuestión de cuándo comer o cómo comer, sino cuando yo como, o cuando yo cocino, o cuando yo me sirvo en el plato, que sea consciente de cuál es la necesidad que tengo y no del pensamiento que vaya a tener o de los miedos que habitualmente tenga. ¿Puedes repetir eso? Sí, pero voy a repetir de otra manera distinta porque soy incapaz de siempre de repetir aquella idea que estoy en ese momento improvisando, pero sí, básicamente te diría que la conciencia plena, la atención plena, tiene que ser tan importante desde el minuto que vamos a comprar, como cuando estamos cocinando, como cuando nos servimos en el plato, cuando incluso estamos comiendo, e incluso una vez hemos comido en exceso, si esa vez hemos comido en exceso, para no continuar machacándonos al respecto. Es decir, si yo, por ejemplo, me he comido en exceso, sé que me voy a criticar habitualmente como lo hacemos y tal, que yo pueda parar esa voz crítica o ese maremán de pensamientos que tenemos críticos, duros hacia nosotros mismos. Y nos decimos esas cosas tan lindas que no solemos decir, ¿verdad? Es decir, que no acaban generando sino mayor insatisfacción, mayor sufrimiento. ¿Sí? Vale.
Entonces, es una cuestión de atención, pero también de continuamente de conciencia ligada a la alimentación. Fijaos que es posible que después de esta charla os pueda sonar la campana algunas conductas que tenéis muy interiorizadas por ejemplo, cuando estoy aburrido, siempre que hay anuncios, me levanto y voy a la nevera. O me encuentro mismo abriendo la nevera sin tener hambre. O siempre que llega la tarde o asocio es decir, patrones que tenemos automatizados, aprendidos, los cuales no me permito actuar de otra manera porque es lo que he aprendido, es lo que tengo automatizado, entonces continuamente lo estoy haciendo. Abrir la nevera es algo muy típico que he escuchado 1.000.000 de veces. Yo lo que invitaba a algunas personas era que se hicieran un cartel, les hacíamos un cartel donde ponía esto es una nevera, aquí solo hay comida, no hay amor, no hay escucha, no hay paz, no hay compasión, solamente hay comida. Muchas veces, de una manera casi automática, estos patrones de conducta vienen a dar solución a algo que estamos experimentando en ese momento. Bien un bache por el cual estamos experimentando, o bien algo que ha sido puramente coyuntural en ese momento, que no tiene tampoco además por qué ser intenso. Fijaos que el aburrimiento fisiológicamente no es muy intenso, sin embargo ya nos hace desencadenar conductas de comer emocional. El abrir la nevera, el mantener estos patrones continuamente aprendidos que tenemos. ¿Sí? ¿Avanzamos un poco? Sí. Venga. Entonces, habitualmente, una persona que come con atención plena, lo escribo por encima, hay diversos grados de conciencia. Las experiencias al comer son únicas, y esto es importante. A menudo, a veces hacemos prácticas de este tema y vemos como un alimento que lo comemos con atención plena cambia la experiencia cuando lo comemos como habitualmente lo comemos. Y esto ocurre con multitud de alimentos que, por ejemplo, nos gustan, cuando lo comemos llevando la atención bien a las sensaciones, a los sabores, al momento presente, quizá no nos parece tan desagradable. Y como incluso algunos alimentos que nos parecen agradables y habitualmente está en nuestro repertorio de comidas, cuando lo comemos de una atención plena, realmente no es tan agradable como habitualmente lo tenemos. Esto luego haremos una pequeña práctica donde quizá igual lo vemos más claro. Entonces dirigimos la atención momento a momento, adquirimos conciencia de las elecciones que apoyen la salud, el bienestar, lo que voy necesitando a cada momento en base a las sensaciones que tengo. Y promoviendo pues esta elección, esta sabiduría, esta aceptación de lo que hay. Entonces, después de esta chapa pequeña que os he metido, ¿existe solamente un tipo de hambre? No. ¿Qué más hay? Está el hambre físico y el hambre no físico. Vale. Hay algunos autores que lo hablan de hambre físico, pero a mí no me gusta que haya confusión. Yo le llamo deseo, porque al final es lo que es. Sí, el hambre y ese lo tenemos bien localizado, ¿no? Héctor, una cuestión. La diapositiva anterior es que no me ha dado tiempo a leerla. ¿La puedes volver a poner, por favor? Sí. Esto, vale. Esto, si queréis, yo creo que lo puedo pasar, ¿eh? No hay problema. O sea, no os machaquéis. Yo estoy haciendo capturitas de pantalla. Como pues, estoy con el móvil. Te lo puedes ahorrar si quieres, porque si quieres te lo puedo poner la presentación y así mucho más fácil, ¿vale? No te preocupes, que a mí también luego me viene bien. Vale. Cuando me dé hambre lo leeré. ¿Esta nos dejas que la podamos copiar? ¿La anterior, dices? Sí. ¿Esta? Vale, sí, claro. Yo os dejo copiar lo que sea, siempre que no sea, que no os lleve a no estar atentos. Espérate, que lo copio en nada. Por lo menos intento ver la... En principio esto se va a quedar grabado, entonces también tendréis opción de poder verlo, ¿eh? Así que... vale, pero la pasará por Ada. Sí. Vale. Pues igual la ponen en Instagram, están poniendo ahora todas cosas. Sí. Pero yo no tengo Instagram. Bueno, yo os prometo que os hago llegar esto por vuestros correos, ¿vale? ¿Os parece? Y así vale. no paramos mucho. Vale. Entonces, existe simplemente un tipo de hambre, ¿eh? Lo que pasa es que hay otro aspecto que solemos confundir, ¿no? Que es este deseo mental. Este deseo mental ¿me escucháis? No, sí. Vale, no, perdona, te habías quedado callado, ¿no? Sí, que había una persona que se ha metido en la conversación y entonces me he silenciado sin querer. Entonces, hay un estilo que sí que es algo que solemos bien aprender, ¿no? El hambre física es algo que tenemos localizado. Fijaos que
como os decía antes al inicio de la sesión, la manera que hemos aprendido nosotros de relacionarnos con la comida es algo que también nos han introducido. Pensad que aquí en España, no hace tantas generaciones, se mantuvo un cierto nivel de pasar hambre. Y son generaciones que han enseñado a enseñar a comer a otras generaciones. No estamos hablando de unas generaciones hace muchos años, estamos hablando de que nuestros padres o nuestros abuelos quizás no han pasado hambre, pero tampoco han podido elegir. Pero bueno, nuestros abuelos pues fácilmente hayan pasado periodos duros aquí en España, ¿no? Os dejo la reflexión simplemente porque estas personas son las que han educado, han enseñado a otras personas a comer. Sí. Y nosotros estamos educando de la misma manera a la cual nosotros nos han enseñado a relacionarnos con la comida y comer. Por eso, si este cierto miedo intrínseco que todos tenemos a pasar hambre, hablo de pasar hambre a estoy una tarde sin nada y justo no tengo nada para cocinar y entonces paso un rato de hambre y luego se me pasa. A ese hambre me refiero, no me refiero a un hambre de pasan semanas y no tengo nada que echarme a la boca. Pero fíjate que incluso a ese miedo de no tengo nada esta tarde, tenemos un miedo atroz. Nos genera ya una repulsa. Porque la sensación que tenemos al experimentar hambre es una sensación muy, muy desagradable. Es decir, realmente cuando regulamos una emoción, estamos tratando de regular ya no solamente la necesidad, que seguramente no nos muramos de hambre por una tarde sin comer, pero sí de esa sensación y de esa emoción que nos está generando ese hecho. Y estamos continuamente huyendo, fijaos en nuestra sociedad, en nuestro día a día, huyendo de aquellos aspectos que nos generan insatisfacción o nos generan sufrimiento y continuamente estamos tratando de aquello de buscar aquellos aspectos más que nos generan ese placer inmediato. Por eso muchas veces también no nos cocemos esas borrajas cuando tenemos ese comer emocional, porque lo queremos para allá. Es una satisfacción que debemos tener en ese momento justo. No da tiempo de empezar a limpiar borraja para nada. Entonces, ¿lo tenemos clara la diferencia, digamos, entre lo que es puro hambre físico y puro deseo mental? ¿Sí? ¿Lo podemos diferenciar bien? Yo os voy a dar unas ciertas pistas que quizás puedan ayudar, ¿no? Habitualmente el hambre física se siente de manera gradual. El deseo mental es para allá. Es algo que no puedes esperar. El hambre física, bueno, yo puedo retrasar ligeramente la comida, así que cuando voy a comer, voy a necesitar comer una gran cantidad de comida si tengo mucho hambre, pero va de menos a más. El hambre, el deseo mental es para allá. Además, lo podemos notar en el estómago. Hay personas que lo notan en todo el cuerpo. Yo, por ejemplo, veo que pierdo la fuerza muchas veces cuando tengo hambre. La atención me divaga mucho más. Cuando estoy trabajando me cuesta mucho más mantener la atención. Duele la cabeza. Te duele la cabeza. Es una sensación física que está ahí presente, ¿no? Sí. El deseo mental está en nuestra cabeza. Es la imagen que tenemos de esa galleta, de ese chocolate que sé que tenéis ahí al lado y que estáis pensando, ¿por qué no estaremos comiendo este trozo de chocolate? Pues yo tengo galletas, pero me está apeteciendo queso, fíjate. Hace días, además. Lo puedes hacer con queso también, no hay problema. No, que no tengo. Vale. Entonces, hay un deseo que simplemente es la imagen que yo tengo al respecto. Estoy viendo los anuncios, veo un anuncio de esta chocolatina. Pues yo no tengo esta, pero tengo otra que me hace llevar. Es un deseo que está ahí, ¿no? Es una necesidad como tal. Cuando tenemos hambre, entre comillas, siempre hay cosas que nos gustan y menos, cosas que menos, pero nos apetece cualquier cosa. Cuando tenemos este deseo mental, no tanto, ¿verdad? Aparecen cosas más específicas. Podemos discriminarlo también de esta manera. Es verdad que me gusta quizá más las lentejas que el garbanzo, pero es que si tengo lentejas y lo tengo hecho, pues no pasa nada tampoco, ¿no? Pero si tengo ese puro comer emocional, no me voy a poner a cocer lentejas. Pues no, a las 12 de la noche no. No. A las 12 de la noche lo que manda es aquello que es para allá, que es inmediato, que habitualmente es dulce o es muy salado. Entonces, hambre física es, entre comillas, fácil de satisfacer, ¿no? Conforme vamos comiendo más, vamos satisfaciendo más nuestro nivel de hambre, de saciedad, va disminuyendo. Entonces, el deseo mental, ¿cuándo paramos de comer esa chocolatina a las 12 o esa galleta o esas patatas fritas? ¿Cuándo terminamos de comer? Cuando se acaban. Cuando se acaban, ¿no? Cuando acaban las patatas, sí. Habitualmente podemos decir que es muy difícil de satisfacer, puesto que continuamente quizá podemos terminar con las patatas y irnos al chocolate. Quizá después del chocolate tenemos bizcochitos. Después de los bizcochitos sabemos que nunca hay algo que pare. Yo tengo un círculo vicioso. Patatas fritas, chocolate, pepinillos y queso. Es un buen tándem. Lo he escuchado más de una vez, el del tema del queso también.
Si nos da Y el tiempo, pepinillo, si nos da o sea, tiempo, me da igual, después del... si nos da tiempo veremos por qué, ¿eh? Fisiológicamente tiene un sentido. Digamos que apetezcan esas cosas y no otras. Pero yo os quería preguntar también si estos dos tipos, que ya veo que tenéis claras, se pueden solapar, es decir, lo podemos experimentar de manera igual. No, claro que no. ¿Alguien dice no? No. ¿Qué pensáis por ahí? O una cosa u otra, ¿no? ¿Cómo es vuestra experiencia? Yo últimamente tengo más deseo mental y además que hay ciertas medicaciones que yo creo que están hechas para que también tengamos una cantidad de ganas de comer que no podamos, vamos, comernos todo lo que podamos. Habitualmente sí que es posible para algunas personas experimentar estos dos aspectos. Por eso muchas veces también se confunden. A veces tenemos un poco de hambre y es ese poco de hambre lo que nos desencadena el comer emocional también. Es decir, como tengo hambre, me voy a permitir comer este chocolate, etcétera, etcétera. Que no está ni bien ni mal, ¿eh? No hay juicio, ya sabéis. Pero sí que hay muchas veces este solapamiento y a menudo se suele confundir una con otra. A mí eso me pasa mucho. Es habitual, sí. Pues también cada persona somos un mundo en estos aspectos, ¿no? Y cada uno tenemos nuestro nivel de experiencia y de introspección distinto, pero sí que es posible que haya este nivel. Y claro, cuando a veces tenemos hambre, comemos de manera casi con deseo mental también, ¿no? O yo, por ejemplo, si yo sé que tengo para ese día, esto me ha pasado porque me he observado, yo a veces sé que para ese día voy a comer algo que me gusta mucho. Ese día tiendo a comer antes de lo que suelo comer. No porque ya no tengo la necesidad, porque sí que hay un poco de necesidad, sino porque en mi imaginación o en mi pensamiento ya me estoy imaginando esa imagen de ese plato que tengo ya preparado que sé que voy a comer y eso me lleva a... No está ni bien ni mal, simplemente es interesante ser consciente de cuándo es una cosa y cuándo es otra. Porque si somos conscientes de eso, podemos tomar entonces decisiones que sean conscientes. Si no, lo otro es pura rutina, puro automatismo. Y cuando somos sujetos pasivos de nuestro puro pensamiento, de nuestro puro impulso, es este comer de una manera no consciente. Es este de me levanto, o tengo aburrimiento, o tengo enfado, o tengo lo que sea, o simplemente me acuerdo de que tengo una imagen de esa chocolatina que tengo en ese que compré el otro día. Entonces voy y como. Entonces, ¿cómo sabemos que hemos comido suficiente? Otra de las grandes preguntas, ¿no? La primera sería cuándo comemos, que me hemos dicho. ¿Cómo sabemos que hemos comido suficiente? Habitualmente, la saciedad la notamos, habéis dicho algo importante, ¿no? Habéis dicho que la notáis en el cuerpo, ¿dónde? En el estómago. ¿Cómo es la sensación? Un poco de pesadez, lleno. Vale. Pesadez. ¿Es una pesadez que está en un punto concreto o está repartida en un área grande? Así, todo esto. Todo. Es decir, para ti es como no solamente un punto pequeño, sino que es grande el área, ¿no? De la sensación. Sí. Alguien ha dicho también como que le da un cierto bajón, ¿no? Nota en todo el cuerpo cuando tiene hambre. Cuando hemos comido, ¿cómo nos sentimos después de haber experimentado eso? Satisfechos, como los Rolling. Te vuelve un poco la fuerza también, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, cuando me da el bajón y luego he comido, Hombre, claro, sí. Hombre, a mí el azúcar me da un subidón. Da un subidón, ¿no? Es normal, fisiológicamente tiene su sentido, nos da energía. Cuando he comido mucho estoy con ganas de tumbarme en el sofá y de descansar. Vale, esa sería la diferencia. Fíjate que cuando hemos comido suficiente y hemos parado en nuestro agradablemente lleno, como podemos decir, la sensación que se queda es simplemente como que no tengo más hambre. Si yo sigo comiendo, una de las consecuencias que voy a experimentar va a ser displacer, porque el estar pesado es una sensación que es muy desagradable. Aquí ya no hablamos tanto de llegar a esa sensación, sino a sensaciones más moderadas o más leves. Es decir, me siento lleno, pero no me siento excesivamente lleno. Vemos un poco la diferencia. ¿Habéis experimentado? Es algo puramente experiencial, ¿eh? No, yo os lo puedo contar, pero es algo que lo podéis notar en vuestro día a día, con esta cena de hoy o con las comidas del resto de la semana. Es decir, que el nivel de glucosa evidentemente aumenta, tenemos más fuerza, estamos incluso ya más atentos a afrontar el día con mayor ímpetu que cuando estamos así de ese bajón con ese hambre. Y hay otro punto también que nos
dice cuándo parar de comer. ¿Caéis en cuál? El raciocinio. El raciocinio te puede decir... Dices, me he puesto un plato normal y un filete, es suficiente, ¿no? Eso debe... Vale. Yo cuando estoy tranquila lo hago, ¿no? Cuando estoy, los días que estoy tranquila, digo, pues mi plato y mi filete es suficiente y me quedo satisfecha. Cuando estoy bien, estoy relajada, estoy bien. Vale, fíjate que el tema de escuchar a los pensamientos y a razonar, te puede un día decir, pues sí, realmente es suficiente un filete y este alimento es para ti suficiente. Pero otro día va a haber otro pensamiento que te va a decir, sí, es suficiente, pero vaya tarde vas a llevar, ¿eh? Fíjate que igual no vuelves a comer en 2 o 3 horas o por ejemplo, cuando está muy buena la comida, dices, va a comer un poco más que me ha salido de bueno. Eso ya es gula. Si estamos atentos y nos dejamos llevar por esos pensamientos, caemos en esa impulsividad que hay al respecto. Nosotros no generamos esos pensamientos aparecen. Fijaos que lo que más nos gusta en la vida es tener razón. Y cuando queremos tener razón, estamos generando pensamientos que nos van a decir lo que es racional. Porque nosotros somos muy irracionales, ¿verdad? Claro. Habitualmente tomamos la decisión de 2 maneras. O bien puramente emocional, es decir, me apetece comer esto y voy a comer esto sí o sí, no hay nada que se interponga entre mí. O emocional y racional. Este componente racional seguramente va a estar ligado a una decisión que ya hemos tomado, entonces lo que va a hacer es generar pensamientos que van a decirte que sí, que en verdad esa decisión que has tomado es la buena. Entonces, sí, cómete otro cachito más porque es posible que tengas una tarde dura o es posible que no comas en horas y pases hambre. O... Los pensamientos se van a generar y se van a generar solos, realmente los va a generar y te va a estar continuamente diciéndote estos pensamientos, sobre todo muy absolutos que tenemos en relación con la comida, con debería comer más de esto, debería comer menos de lo esto, debería comer a esta hora, debería comer al otro, de esta manera o de la otra. Al final no tenemos una guía fiable, muchas veces cuando simplemente nos guiamos por puro pensamiento, por esta racionalidad que tenemos o pensamos que tenemos. ¿Me sigues un poco? Entonces, lo que sí que va a estar ahí siempre va a ser el cuerpo y va a ser la pura necesidad física que tenemos. Porque si comemos por algo es porque necesitamos nutrientes, necesitamos energía para nuestro día a día. Esa es una buena sensación. Lo que pasa es que habitualmente tenemos miedo porque no nos fiamos del cuerpo, porque a menudo estamos muy desconectados del cuerpo. Y no escuchamos de cuánto hambre tengo, qué puedo hacer o cuándo parar de comer, porque hacemos caso precisamente a estos pensamientos o a esta racionalidad que hay detrás, o a estos miedos. El miedo al final es un pensamiento, sobre todo anclado en el futuro, de algo que nos puede suceder y cuál no tenemos el control ahora. Entonces, yo habitualmente estas charlas me gusta hacerlo muy prácticas, ya veis. Entonces, quiero coger los 4 trozos de chocolate y vamos a experimentar la saciedad de una manera puramente experiencial. ¿Os parece? Vale, voy a por el chocolate. Yo tengo galletas. ¿Puedes dar galletas? Vale, cualquier cosa que habitualmente os desencadene un comer quizá más emocional, que para vosotros sea... para mí las galletas, por ejemplo, si pienso en galletas Tosta Rica. Las tengo asociadas además a la niñez. Yo tengo chiquilín. También, ¿no? Un clásico. Esta ha sido la paranoia de estos días de comprar, que nunca compro galletas, pero he comprado 4 paquetes. Porque digo, si no podemos salir de casa, y yo qué sé, y veía a las que te compran y yo también, ala. Claro. Me dejo llevar por los pensamientos, ¿no? Así no vamos a morir. Menos mal que tengo galletas chiquilín para poder afrontar esta cuarentena. Voy a comprar 4 galletas. Pero que no suelo tener nunca, vamos. Por eso te digo, hay esa racionalidad que muchas veces de la que hacemos gala, me incluyo, por supuesto, carece de sentido racional y mucho de impulso y de emoción. No, yo hago gala de mi irracionalidad muchas veces. No la niego. Estupendo. La única cosa es que habéis puesto 4 onzas y 4 onzas equivalen a 100 y pico gramos. ¿Sí? Vale. En vez de en onzas, como pesos, me refería a pastillas de chocolate. Ah, vale. No, o sea, claro, aquí en España no manejamos esa medida, pero... no. A mí me ha extrañado mucho, pero he tenido que hacer el cálculo y digo, ¿cómo es? Yo no me puedo comer 130 gramos de chocolate ahora.
No, Yo no suelo tranquila. comer chocolate, pero lo entiendo siempre la onza al cuadradito, ¿no? Con 4 trocitos que tengáis de chocolate es suficiente, os parece, ¿vale? ¿Empezamos la práctica, os parece? Venga. Ay, yo no he cogido nada porque ahora voy a cenar y me da no sé qué. Pero bueno. Eso me suena a un pensamiento. Ahora voy a cenar, entonces igual se me quita el hambre, ¿verdad? No, y tengo mucho, ¿eh? Además, realmente físico, pero Bueno. es que comer chocolate ahora me da... No te preocupes, puedes hacer la práctica más adelante, ¿vale? Pues Vale. para el resto quiero que cerréis los ojos, porque va a hacer que llevéis más la atención al cuerpo. Quiero que llevéis la atención concretamente a cualquier parte del cuerpo que os indique la respuesta a cuánto hambre tenemos en este momento. Habitualmente podemos responder a esta pregunta, pues son las 8 o son las 9, habitualmente ceno a esta hora, pues tengo hambre. Tratamos de no responder a esa pregunta mediante el raciocinio del que hacemos gala, sino más desde la sensación pura y dura, desde la sensación física de mi cuerpo, que me indica que yo tengo hambre o no en este momento. Tratamos de buscar con curiosidad aquella parte de nuestro cuerpo que nos lo indica. Con curiosidad vamos rastreando cualquier zona. Quizá pueda ser el cuerpo entero, nos notamos pesado sobre la silla. Quizá puede ser el estómago, donde notamos una ligera sensación de vacío, lo que sea que haya. Somos conscientes y quizá le podemos poner un número del 1 al 10, siendo 1 nada de hambre y siendo 10 muy hambriento, una nota. No tiene por qué ser exacta, simplemente escuchamos a nuestro cuerpo y dejamos que surja ese número de una manera natural. Y también vamos a respondernos a la pregunta de cómo de lleno me siento en este momento. También de nuevo siendo 1 nada lleno y siendo 10 muy lleno. Quizás si hemos cenado hace nada, estamos muy llenos, lo que sea. Respondemos a esta pregunta. Y después de dejar que surja de una manera natural, podemos abrir los ojos levemente para coger nuestro primer trozo de chocolate. Y vamos inicialmente a observarlo. Puede llevarnos a la nariz, podemos captar los aromas que tiene este alimento. Podemos también llevarlo a los labios para sentir la textura que tiene, si es rugosa, si es suave. Y poco a poco lo vamos introduciendo en la boca sin masticar primero. Simplemente podemos cerrar los ojos para mantener las sensaciones más intensas, llevar la atención más a nuestra boca, a las papilas gustativas, a cómo reacciona nuestro cuerpo incluso, en aquella parte donde lo podemos percibir, quizá en la lengua, cómo está reaccionando mi cuerpo ante ese alimento que se ha introducido ahora en mi boca, del cual quizá incluso puedo percibir algún sabor ya, o la ausencia de su sabor, pero sí que puedo sentir por lo menos la textura con la lengua, que es muy sensible. Y puedo ir poco a poco masticando, muy lentamente, tratando de disfrutar al máximo este alimento, que seguramente nos guste mucho, esta galleta o este chocolate, disfrutando de su sabor, también de esa textura. Nos permitimos disfrutar de este trocito de alimento, tratando de llevar la atención a nuestro cuerpo. También al tragar somos conscientes del recorrido incluso que puede realizar. La saliva también, es posible que hayamos podido experimentar una cierta salivación ahora. Nuestra saliva tiene unas propiedades que ya inician la digestión. No solamente hacemos la digestión en el estómago, sino que ya en nuestra boca empieza esta digestión. Permitimos a la atención desplazarse por cualquier parte de nuestro cuerpo, el esófago, quizá el estómago, incluso lo podemos percibir al comer este trocito de chocolate y nos hacemos conscientes de esta experiencia que tiene comerse este trozo de chocolate. También de nuevo cómo nos ha gustado, si nos ha sido satisfactorio, si no. Incluso le podemos poner una nota también del 1 al 10, siendo 1 no me ha gustado nada este trocito de chocolate o esta galleta. O siendo 10 me ha gustado muchísimo. Y una vez haya dado esta respuesta, una vez haya acabado este trocito, voy a comerme el segundo, también de nuevo,
llevando la atención, observando si es el mismo trozo, si es distinto del aspecto anterior, antes de introducirlo en la boca. De nuevo lo olemos, experimentamos su sabor, su olor. Se sabe que la mayoría del sabor que obtenemos lo tenemos a través también del olfato, por eso es tan importante oler la comida, disfrutar también de su olor. Y de nuevo focalizamos la atención en las sensaciones de la boca, sensaciones que produce el mero tacto de ese chocolate en mis papilas gustativas. También las sensaciones que van apareciendo en el cuerpo de plenitud, de salivación, mediante esa masticación que puedo ir empezando, puedo ir saboreando. Soy consciente también de cómo va cambiando la experiencia a medida que mastico, cómo lentamente van bajando esos trozos por mi tracto intestinal, cómo llega hasta el estómago. Los cambios que produce en mi cuerpo una pequeña porción de comida. Y de nuevo voy a preguntarme sobre la satisfacción que ha tenido este segundo trozo de chocolate. Siendo 1 de nuevo no me ha gustado nada, siendo 10 me ha gustado mucho. Y ahora os voy a dejar con este tercer trozo de chocolate. Lo vais a comer a vuestro ritmo, ya sabéis comer de manera consciente. Como hemos hecho con el otro, somos capaces de disfrutar de las sensaciones, también incluso de las diferencias con otros trozos de chocolate o galleta que hemos comido con anterioridad. Pero nos permitimos disfrutar de las experiencias directas de ese trozo de chocolate en nuestra boca, de las sensaciones que produce nuestro cuerpo distintas. Nos permitimos disfrutar, como hemos hecho con los anteriores, ¿por qué no?, de este alimento. Y de nuevo le volvemos a poner esa nota, del 1 al 10. Siendo 1 no me gusta nada, siendo 10 me ha gustado muchísimo. Cuando termine, voy a plantearme una pregunta para la cual no hay respuesta ni buena ni mala. Simplemente hay conciencia, hay respuesta basada en pura conciencia corporal y en pura atención. La respuesta, insisto, no hay ni buena ni mala, simplemente hay atención al momento presente. La pregunta es, ¿queremos comernos el cuarto trozo de chocolate o de galleta? Si es así, nos lo comemos con atención plena. Y si no, no pasa nada, simplemente lo dejamos ahí, pudiendo ser consciente de cómo ha cambiado mi cuerpo, simplemente con estas 3 porciones pequeñas de comida, algo que habitualmente no estoy muy acostumbrado. Insisto que no hay respuestas ni buenas ni malas. Cuando lo comamos, si lo comemos, lo hacemos con atención plena y sobre todo somos conscientes de dónde tomamos la decisión. Cuando terminamos podemos de nuevo abrir los ojos. ¿Comentarios, experiencias de la práctica?
de una manera directa. ¿Son los 3 o los 4 trozos de chocolate iguales? No. Yo el tercero lo he tomado con más conciencia. Y... ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Dime. Y de saber que los tenía ahí, no tenía mucho hambre, pero ya he empezado a segregar saliva y a imaginármelo. Uh-huh. Y en otro momento, la cuarta porción me la hubiera comido. Y en este momento no me la he comido porque yo ya estaba saciada. Y además el tercero lo he disfrutado con mayor diferencia que las anteriores. Muy bien. ¿En qué sentido la diferencia? ¿En qué sentido la diferencia? Pues en que he saboreado la textura, el olor, el sabor, lo he comido más despacio, he podido tenerlo en la boca sin devorarlo en el 0 segundo, que siempre lo trago todo, y he podido mantenerlo en la boca, que eso para mí es un trabajo y una conquista, la verdad. Sí, muy bien. ¿Qué te genera el tener ese cuarto trozo de ahí? Pues además lo he mirado a conciencia. Digo, voy a mirarlo a ver si soy capaz de no alargar la mano. Y bueno, pues he estado ahí mirándolo y como estoy tan feliz de que he tenido la conciencia de que estaba plena, estaba ya satisfecha y contenta, pues doblemente contenta, porque lo tengo ahí y no lo he devorado, porque además yo me he cogido más chocolate de las 4. 4 son pocos, ¿no? 4 o 3 no es lo que estamos acostumbrados a comer de chocolate. Yo, bueno, me la como entera tranquilamente. Siempre digo que eso no es ninguna habilidad. No. Porque estamos muy entrenados. Sí. Fijaos que cuando tomamos Bueno, más experiencias y ahora voy, gracias Elena, por cierto. ¿Qué más? Yo, por ejemplo, solamente me he comido una porción porque, bueno, yo tengo un problema de digestiones muy lentas y quizás generado por comer muy deprisa y por no saber comer bien. Y entonces, bueno, lo que más he notado ha sido, y me ha gustado mucho, es la sensación de todo el chocolate por mi boca y notar todos los sabores del chocolate. Pero, bueno, eso me ha gustado mucho. Y algunas veces lo consigo hacer yo en mi día a día, ¿eh? Me cuesta a veces porque a veces como porque tengo que comer y voy. Pero eso me ha gustado mucho. La sensación de ir pensando en el chocolate mientras comes y descubrir los sabores y pararte a pensar en los sabores y en los olores, muy bien. Permite corregirte una pequeña cosa, ¿eh? No es pensar, es percibir, es sensación, es conciencia corporal. Porque lo que estamos acostumbrados es a pensar de que pensamos. Es decir, cuando yo disfruto del chocolate, que seguramente has hecho, estoy experimentando el sabor, la textura, ¿no? Eso es lo que estás comentando. Sí. Eso, porque muchas veces incluso en la propia, a mí también me pasa, que la propia explicación ya pensamos que estábamos pensando sobre la experiencia. No, la experiencia es directa. La experiencia directa sobre el cuerpo es una sensación física que yo tengo. La percepción, la percepción dentro de la boca de todos los sabores pero bueno, yo porque tengo quizás problemas de digestión, como digo, ¿no? De digestión, entonces no he podido pasar del primer trozo. Entonces, pero bueno. El hecho de que no nos genere ansiedad, ¿queda ansiedad todavía o algún pensamiento relacionado con este trozo que nos hemos dejado? Si nos lo hemos dejado, si no lo hemos comido, evidentemente no. No. Yo me lo he dejado porque no me apetecía. La verdad es que no me apetecía galleta en este momento. Es decir, podemos ser conscientes de que no nos apetece, no tomo, no tengo una necesidad de comer galleta en este momento, tomo la decisión desde ahí. Otra cosa es que yo me planteé, no debería de comer chocolate hasta ahora, o lo que sea. Entonces tomo la decisión desde la pura restricción, desde el puro pensamiento. Y entonces incluso puedo percibir la sensación de me siento bien porque no lo he comido. Pero ¿veis el matiz? Y ahí radica también mucho de la satisfacción y en el futuro poder tomar decisiones que sean más conscientes. Van a ser conscientes conforme están ligadas con la sensación que tengo en este momento. Es decir, no voy a comerme este trozo porque no tengo más hambre. O sí que voy a comérmelo porque tengo hambre y además porque no me va a permitir Incluso, aunque no tenga hambre, yo voy a ser consciente, esto es algo que tenemos en nuestro día, de poder disfrutar del comer emocional siendo consciente a cada momento, no comerlo de una manera impulsiva.
Quizá en este momento yo no necesitaba otro chocolate, pero hago una práctica y me permito por lo menos disfrutar de la experiencia directa de comer chocolate. Hombre, la experiencia ha sido interesante, sí. Cuando estamos... Hay que decir que me he partido la galleta en 4, que no me he comido 4 galletas. ¿Te has dicho meterla en la boca? Digo, como me meto una chiquilina entera en la boca, a ver. Lo que quería mostrar un poco con esta práctica es que es muy importante cuando estemos comiendo el cómo lo estemos haciendo. ¿Alguna persona ha disfrutado más con el primer chocolate que con el resto? Sí, con la primera con la el primero. he disfrutado más. ¿Y quién no? Yo no. La tercera. Habitualmente cuando estamos comiendo y estamos siendo conscientes de lo que estamos comiendo, cuando es repetitiva la comida, hay ciertas, las papilas gustativas se tienden a saciar. Es decir, a no poder experimentar ya más sabor respecto a un mismo sabor, por ejemplo, el chocolate, que pasa que es muy fuerte. También pasa con los salados. Entonces, algunas personas, conforme van comiendo, se van saciando del sabor. El sabor es el tercer aspecto que os decía que está relacionado con el cuándo parar de comer. Es un indicativo. Ajá. Cuando hemos estado comiendo, quizá hemos experimentado que poco a poco hemos ido disfrutando menos de la comida. Esto pasa. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las lentejas, pero cuando empiezo a comer lentejas, la primera cucharada me sabe muy rica, pero cuando llevo 15, no me sabe igual. Con chocolate, con aquellos alimentos incluso que son más, que tienen mucha sal, o etcétera, ocurre lo mismo. La saciedad al sabor existe, lo que pasa es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que existe. Para aquellas personas que no lo han experimentado, ¿cómo ha sido el primer trozo cuando nos lo hemos comido? ¿Cómo ha sido la experiencia? Ha sido muy sensorial la experiencia. Muy sensorial, sí, muy agradable. Esto no es el chocolate, no es magia, esto es algo que ocurre cuando depositamos la atención al momento en el cual estamos comiendo. Por eso es tan importante. Vamos a disfrutar mucho más. Y la experiencia que se tiene es que cuando se come en exceso se tiende a comer mucho menos. Porque comes hasta que estás saciado. No comes hasta que los pensamientos te lo dicen. La ración te lo dice. ¿Sobre un poco la idea? Sí. Es decir, que es una herramienta que está en vuestra mano todos los días. Todos tenemos el preguntarnos por qué voy a empezar a comer. Y cuando estoy empezando a comer, no digo que ni que sí ni que no, aunque no tenga hambre, el que sea capaz de disfrutarlo y de no generar juicio autocrítico. ¿Y qué pasa, Héctor, cuando comes en el trabajo o tienes que comer el almuerzo? Yo a veces he comido de pie mientras plancho, porque no me da tiempo en el trabajo, digo, ¿sabes? Ahí no puedes ni atención plena ni nada, y es pura necesidad de que tienes que comer. Ya. Si os parece, acabamos con la explicación y vamos un poco ya con las preguntas para vale, perdona. Bueno, no, que está genial y te la voy a contestar ahora, pero sí que por darle un sentido a la... Vale, perdona. Sí. No, tranquila. Entonces, es interesante darnos cuenta de cómo tenemos la herramienta y muchas veces no somos conscientes de que cuando estoy atento disfruto mucho más. Cuando disfruto mucho más, habitualmente lo que voy a tomar es decisiones mucho más dirigidas o con decisiones relacionadas con el bienestar y con la salud. Es decir, alimentos más saludables, cantidad de comida, la cual sea mucho más saludable. Y no de una manera automática basada en este patrón que tenemos automatizado, sino que continuamente voy a estar preguntándome ¿por qué? Yo siempre que voy a comer algo me pregunto ¿por qué? No tengo hambre, pero está muy rico, ¿vale? Pero soy consciente de que lo estás haciendo por esto y que lo puedes disfrutar. Y seguramente cuando lo esté haciendo voy a comer mucha menos cantidad que habitualmente cuando esté con este comer emocional, pero el chocolate es una buena práctica para hacerlo. Es decir, pero lo que quieres es que nos hagamos la pregunta cuando vayamos a comer ¿por qué estamos comiendo? Cualquier cosa, digamos, cualquier cosa, digamos, que vas a comer, ¿por qué? Como esto. Es decir, que establezcamos como debe ser esa pregunta, pues hay que hacerlo de esta manera mucho más artificial, que es ¿por qué voy a empezar a comer? Puede ser simplemente para disfrutar, un alimento del cual no me hace falta, pero voy a disfrutar, o sí, porque tengo hambre, entonces voy a comer. Pero que por lo menos sí que esté la pregunta, porque eso nos va a anclar en ese momento presente. Y cuando la estoy comiendo, que pueda disfrutar plenamente, que pueda llevar la atención ahí, que no esté la atención divagando en otros aspectos o en otros estímulos. De esa manera generamos experiencia directa, sobre todo es una mayor satisfacción, como habéis podido experimentar con el chocolate, con la galleta, con lo que sea, y sobre todo con una mayor ligado con la necesidad que tenemos a cada momento en nuestro cuerpo. Pensad siempre desde el cuerpo.
Pero desde el cuerpo, a escuchar más al cuerpo, por así decirlo, ¿verdad? Es decir, cuando os he preguntado si teníais hambre, habitualmente la respuesta que sale es sí o no lo sé, o qué hora es. No, la pregunta es, voy a escuchar a mi cuerpo y voy a ver qué estímulos me indican que realmente tengo hambre. y la pregunta, ¿podemos hacerte preguntas? Sí, contesto primero a la compañera Esther, Sí. que decía con el tema del trabajo, ¿no? El tema del trabajo para muchas personas es complicado el poder llevarlo de una manera, sobre todo cuando tenemos estos horarios. Evidentemente, lo ideal sería cambiar los horarios. Si no podemos cambiar los horarios, sí que nos podemos tratar de adoptar una serie de rituales, es decir, y comer siempre cuando tenemos hambre, ¿no? Por ejemplo, estas personas que tienen turnos largos de comida y pasan muchas horas sin comer, cuando llegamos y tenemos realmente hambre, comemos rápido y comemos con un nivel de ansiedad muy alto. Por lo tanto, disfrutamos mucho menos y comemos mayor cantidad de comida, incluso de la que disfrutaríamos. Por eso, en la medida en que seamos capaces de parar, respirar, y cuando estamos incluso con un nivel de hambre muy alto, puede hacer algo tan simple. Yo lo que recomiendo a veces en las primeras sesiones es soltar los cubiertos, algo tan sencillo como eso. Para muchas personas es un mundo. Puedes hacer esta noche o esta semana la prueba de soltar los cubiertos cuando voy a empezar a comer. Y es una tontería, pero ralentiza muchas veces y hace que tengamos el foco de atención mucho mayor en nuestra conducta y en nuestras necesidades y sensaciones en ese día. Y de ahí vamos a tomar decisiones y conductas saludables. No basadas en la rutina, no basadas en el patrón de conducta. Pero yo a lo que me refería es que a veces en el trabajo tengo 5 minutos escaso, entonces no puedo hacer Con eso. 5 minutos no hay magia posible. Al final, si la realidad es la que es, puedo, digamos, bien durante el desayuno o bien en esos 5 minutos, pues hacer lo posible para poder establecer comidas que hacen que no tengo a casa, que no voy a casa con un nivel muy, muy alto de hambre porque sabemos cómo vamos a estar. O quizás, en la medida de lo posible, hacer parones durante nuestra jornada laboral para comer pues, una pieza de fruta o lo que sea, entre medio. Ahí sí que cobra sentido estas 5 comidas y hacen que no, digamos, este nivel de hambre tan alto y de ansiedad, sobre todo. Fijaos que ya no es tanto la sensación de hambre, sino como el estado emocional que te genera, que está ligado siempre. No, pero yo en este caso sí que es hambre, que algún día, por lo que sea, tengo mucho trabajo y se me olvida almorzar. O sea, porque no... Entonces, claro, a las 12:30 a la 1 tengo un bajón así, ¡buah! Claro, se te olvida porque la atención no está anclada en la sensación corporal. Claro. Es decir, no estás atenta, no hay pura conciencia corporal de decir, estoy notando un poco de hambre, como puedes estar notando un día, por ejemplo, entre semana, que comemos seguramente de una manera mucho más ordenada y mucho más saludable. Quizá, no lo sé. Que cuando estamos entre semana, que tenemos un gran estrés, un montón de cosas por hacer, etcétera, etcétera. ¿Ves un poco por dónde voy? Sí, sí. Vale. Esta semana, por ejemplo, que me han reducido la jornada, pues sí, lo que estoy intentando es desayunar, que me cuesta, pues eso, para no llegar a... Pero a mí me cuesta desayunar, porque no me entra nada cuando me levanto. Entonces me he comido mi fruta y todo, o sea, pero... A los que practicáis de normal no tengo tiempo. Me levanto a las 6:15, me tomo un café y me largo. Y así ya llevas toda la mañana al ritmo y claro, por la noche llegas... Esther, la manera que tenemos de comer es también la manera que tenemos de querernos y de cuidarnos. Es una conducta de autocuidado, la cual es de día a día y la cual es muy, muy importante porque afecta también a nuestro estado de fuerzas. También hemos hablado del tema del autoconcepto, es decir, no es algo que es baladí. Es decir, es algo en lo que hay que poner hincapié en nuestro día a día y que además también nos puede reportar mucho, mucho bienestar, ¿no? Porque el comer para muchas personas, la palatabilidad es un placer que tenemos en nuestro día a día, al que no tenemos por qué renunciar. Hombre, yo lo miro desde un punto de salud, no solo estético, de un punto de salud, no, porque, claro. Porque me veo que muchas mañanas digo, pero bueno, ¿cómo llego a esto? A que casi me desfallezco. Por eso, porque me enredo en trabajar, y a lo que te das cuenta es la 1, pues claro, cuando llega la hora de comer... Claro, cuando tenemos la atención muy focalizada en un aspecto, en un punto concreto, no está en el cuerpo tampoco. No me está en el trabajo, está en todas las cosas que tengo que hacer y trato de hacer lo mejor posible, etcétera, etcétera. Pero no estoy en la sensación, no estoy en la postura, por ejemplo, o no estoy en la respiración, o no estoy en cómo estoy yo a nivel emocional. No estoy consciente de mi cuerpo. Y ese es precisamente uno de los trabajos a realizar para comer de una manera consciente. El
dedicarle tiempo, darle importancia porque está relacionado con el autocuidado y conmigo mismo y mi salud. A dedicarme a hacer un parón y almorzar tranquilamente. Bueno, todo lo tranquilo que puedes en un trabajo, no te puedes pegar media hora. Pero No. Hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, no, yo es que necesito un café a mitad de mañana. Muchas veces lo tenemos asociado precisamente a ese periodo de descanso. No es que necesites el café, es que necesitas el descanso porque ya estás trabajando muchas horas de una manera muy intensa. Sí, sí. O muchas veces incluso un café con un bollo así a tarde es un patrón que a veces se repite muchas veces, es muy común, y es simplemente un periodo que tienes que asocias a bienestar, a tranquilidad, porque has estado haciendo un montón de cosas con los niños o lo que sea, o de familia, un montón de problemas o cosas para hacer, y ese espacio es el único espacio que te permites para poder estar tranquilo. Entonces asociamos el bollo y el café a la tranquilidad. Y ese patrón que yo he aprendido que me sirve y que me genera bienestar. Pero claro, otra cosa es que yo no tenga más herramientas que la de comer emocional, que hemos dicho que no está mal, pero bueno, hay otras herramientas para estar bien más allá del comer emocional, que es una herramienta que está ahí. Pero es bueno tener una mayor variedad de patrón de conducta para poder regular emociones, más allá del comer. Vale, pues a mí me has ayudado mucho, gracias. Y yo te pregunto, cuando tú notas como que eres una persona que estás ansiosa por comer, porque claro, ahora no estoy trabajando y estás en casa y tal, ¿cómo te puedes regular para no evitar ir allí a la cocina? O ir a la cocina a coger alimentos que tú sepas que son saludables, sentarte y dedicarte unos minutos? ¿Eso es lo que nos quieres decir? Lo que quiero decir es que va a estar ligado el que no puedas parar para ir a la nevera continuamente a comer estos alimentos con tu estado emocional en ese momento, con cómo tú te encuentras, con la emoción que está imperando en ese momento. Es que impera la ansiedad. La emoción de la ansiedad habitualmente, ¿dónde la notas? En el pecho. ¿Cómo es la sensación? Como una especie de burbujeo, hay un malestar. ¿Hay una opresión también? ¿Te cuesta respirar? No sé. No, respirar no me llega a costar, pero es como si algo la mano alguien me oprimiera para adentro, sí. Es una sensación en toda la zona de esto que es una sensación, ¿dirías que es molesta o es agradable? Es molesta. Muy molesta. Muy ¿Cómo molesta. habitualmente haces para que no esté? Pues no sé, a veces intento respirar. Está bien, sirve para vivir. Es una buena práctica. No es para nada... Respiración consciente, sí. Tal cual. ¿Qué hace la respiración consciente? Estoy atento a mi respiración, no estoy atento a lo que mantiene la ansiedad, que muchas veces van a ser esta serie de pensamientos que están ligados con esa sensación. Yo he aprendido que si yo voy a la nevera y como algo, momentáneamente voy a estar focalizado en la comida, en el palatable, y más o menos voy a disfrutar, seguramente no disfrute, lo mismo que como estos 4 trozos de chocolate, pero sí que es saludable, sí que lo puedo disfrutar, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, momentáneamente me sirve. Sí. Tenemos que empezar a darnos cuenta de estos, que esos patrones que tenemos se mantienen por algo. Entonces, se empiezan a desmontar estos patrones en conforme soy consciente de que está ocurriendo algo y yo que siempre hago esto y que quizá puedo dar otra serie de conductas distintas. La respiración sería una, pero quizá hay emociones que son muy, muy intensas que te hacen levantarte incluso del sofá o de la silla. ¿Qué cosas puedo hacer yo? Quizá pueden ser conductas o quizá, no sé, tejer de la televisión, no sé, cualquier cosa, digamos, cualquier conducta que te ate al momento presente. Puede ser una ducha, puede ser una conversación, puede ser un abrazo, puede ser cualquier conducta que te ate, que te sientas bien habitualmente y que te ate al momento presente. Eso va a hacer que esa emoción que tú estás experimentando poco a poco se vaya diluciendo. O puedes hacer lo que hacemos habitualmente en Mindfulness, que es focalizarte en la sensación física que tienes en ese momento. En vez de rechazarla, descansar la atención en ella, solamente en ella, no en los pensamientos que la están generando, en la sensación de presión en el pecho. Y lo mantengo así. Es desagradable porque una sensación agradable no nos gusta mantenerlo, ¿verdad? Como has comentado. Entonces, mantenerlo es inicialmente contraintuitivo, porque lo que estamos experimentando continuamente es esta búsqueda del placer, como os comentaba. Sí. El placer lo estamos huyendo. Entonces, como yo huyo de esto, pues no me sale generar esto. Precisamente lo importante es ir al cuerpo, ir a la sensación física y mantenerla ahí. Hacerle un hueco en ese momento. Lo que estoy experimentando es esto, ¿vale? Me quedo ahí, me quedo con ello, con esa sensación de presión en el pecho. Habitualmente, si no genero pensamiento, es una sensación que poco a poco se va a ir regulando ya sola. Porque únicamente estoy atento a la sensación, al cuerpo.
Así es como regulamos las emociones en mindfulness. Y poco a poco, esta sensación que es desagradable se va a ir haciendo mucho menos desagradable hasta el punto que puede desaparecer. O por lo menos hacerse mucho más llevadera en el día. Vale. Esto es una cuestión experiencial, ¿eh? Esto hay que vivirlo, no tenemos tiempo ya para más practicar, pero Vale. esa sería un poco la idea de la práctica de la regulación. Vale. Gracias. Ah, Ha guay. sido muy interesante. Sí. ¿Alguna pregunta más tenéis? No, Bueno. muchas gracias. Ha sido muy interesante. Pues ya sabéis dónde estamos. Os mandamos mucho apoyo, mucho cariño desde, Ay, mía, qué majos. Qué guapos. Gracias. desde ahora estos días, y veis la Gracias, cuarentena de lo verdad. mejor posible. Ujú. Y mucho ánimo y haced de cada día un día distinto. Igualmente. Igualmente. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Buen día. Adiós. Gracias. Chao. Gracias. Adiós. Adiós Chao. a todos. Adiós a todos. Adiós. Adiós.